siguen como algunas cosas. Esto es lo que vamos a ver, un poco de historia, definición, epidemiología, algunas teorías de fisiopatología, porque realmente todavía quedan algunas lagunas en cuanto a la fisiopatología, la etiología de la enfermedad, o más bien factores de riesgo. Este es el que se ve como moderador. A ver. Espérenme, ahí voy, Unas fallas técnicas. Voy a darle configuración de visualización, cambiar y pero ahora vete ya. Ahora intenta que tu flechita se vaya. Pero es que la Como moderador. Ya. En cuanto al abordaje, tratamiento, pronóstico y conclusiones. Ok, en cuanto a la historia, desde 1815 hasta el final del siglo XIX, Peart describió un cuadro de dolor generalizado que lo denominó miolastenia, que posteriormente le pusieron neurastenia. En 1904, William Gowers introdujo el término fibrositis, dando como base la inflamación y los puntos dolorosos que presentaban los pacientes que tenían estas características de dolor. En 1944, Eliot sugirió el proceso doloroso experimentado por pacientes con fibromialgia que involucraba la médula espinal y el tálamo. Para 1975, Moldovsky comprobó que las pacientes con fibromiositis tenían una alteración en la fase 4 del sueño por las ondas alfa, existiendo un patrón de ondas alfa-beta-alfa, esto haciendo que se permanecieran únicamente en la fase 4 del sueño y nunca entrando al sueño REM. Por lo tanto, pues un sueño no reparador. Para 1976, Henk propuso el término de fibromialgia ante la falta de evidencia de un proceso inflamatorio. Si recuerdan, se llamaba fibrositis, pero no tenían evidencia que fuera un proceso inflamatorio, entonces ya se le acuñó el término fibromialgia. Balfour utiliza ya el término tender point o puntos gatillo, que es algo muy importante dentro de la fibromialgia. Para 1972, Smith sistemiza el uso de los puntos dolorosos a la presión en pacientes con fibromialgia. Y en 1981 se publica el primer artículo empleando ya el término fibromialgia. Para 1987, Goldberg publica los criterios diagnósticos de fibromialgia y junto con el aporte de Smith se crearon los primeros criterios de la AR de 1990 para el diagnóstico. Hasta 1992, la OMS lo reconoce oficialmente como una enfermedad reumatológica. Y en 1993, la enfermedad se define oficialmente la enfermedad en la Declaración de Copenhague. Y en 2010 cambian los criterios de la AR para el diagnóstico y abordaje de la fibromialgia. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Es un síndrome doloroso no articular que está caracterizado, 1, por dolor e hipersensibilidad musculoesquelética, que es diseminada y crónica y tiene más de 3 meses de evolución. Los pacientes suelen manifestar síntomas neuropsicológicos de fatiga, como sueño no reparador, disfunción cognitiva, ansiedad y depresión. También los pacientes suelen presentar otros síndromes de fatiga crónica, como disfunción temporomandibular, cefalea crónica, síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial o síndrome vesical doloroso y otros síndromes de dolor pélvico. La evidencia sí indica que el sistema nervioso central es fundamental para mantener el dolor. Entonces, si recordamos, pues realmente sí tiene mucho involucro en el sistema nervioso central. Entonces, por eso se relaciona con otros síndromes o con otras comorbilidades asociadas al estrés. También se acompaña de consecuencias negativas importantes para el funcionamiento tanto físico como social. ¿Y por qué es importante? Bueno, vamos a ver un poquito de epidemiología.
El 2% de la población lo llega a presentar en general. Es más frecuente en mujeres que en hombres en una relación 9-1. Hay obviamente poca información en cuanto a México, sin embargo, lo que encontré es que había una prevalencia de 4.8% en una estadística que sacaron del Hospital General de México alrededor de los 90. Pero actualmente se ve que el 5% de los pacientes atendidos en un servicio primario presentan dolor crónico. Y en cuanto a costos, en Estados Unidos aproximadamente tiene un costo de $9,000 por paciente este tipo de padecimientos. Ok, la fisiopatología, hay que recordar que todavía siguen estudiando muchas teorías de la fisiopatología. Sin embargo, una de las tantas o alguna de las situaciones que se ha visto es, recordando, el problema viene directamente en el sistema nervioso central porque los pacientes tienen hipersensibilidad. Esto los hace que tengan una hipervigilancia o que estén muy conscientes de que algo les duele. Entonces, esto se asocia a problemas psicológicos. Por lo tanto, también tienen una disfunción en cuanto a los neurotransmisores monoaminérgicos, y esto hace que tengan niveles elevados de neurotransmisores excitatorios, tanto como el glutamato y la sustancia P, y disminuyen los niveles de serotonina y norepinefrina en la médula espinal. Esto es importante porque uno de los targets del tratamiento pues va enfocado a los niveles sobre todo de tanto de serotonina como norepinefrina. También tienden a bloquear las vías descendentes del dolor, entonces esto también provoca que tengan una hipersensibilidad, por lo tanto disminuyen los niveles de dopamina y pues tienen una actividad alterada de opioides endógenos a nivel cerebral. Entonces realmente sí tiene una explicación, fuera de que a la fecha muchos médicos creen que solo es que el paciente se está inventando el dolor o tiene problemas psiquiátricos. Si bien sí está relacionado mucho con problemas de ansiedad y depresión, pero sí tiene una explicación fisiopatológica el dolor que presenta el paciente porque realmente sí tiene una alteración. Y bueno, este es un poco el esquema de cómo el paciente presenta el dolor al nivel del sistema nervioso central por las vías ascendentes hacia la médula espinal y pues si recordamos ahorita vamos a ver un poco de los puntos gatillos de cómo lo percibe, y están bloqueadas las fibras descendentes del dolor, por eso el paciente tiene demasiado dolor. Luego les paso este artículo que me lo pasó el doctor Díaz. Es un artículo que acaba de salir en el 2021, explica un poco de generalidades de la fisiopatología y tiene muchísimas teorías en cuanto a la fibromialgia. Está muy interesante, se los paso al rato. Muy bien, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para padecer fibromialgia? Uno, que el paciente tenga antecedentes heredofamiliares. Aumenta hasta 8 veces el riesgo de padecerla si un familiar directo padece de lo mismo. Hay un cociente de riesgo para desarrollarlo de 13.6 si algún hermano la padece. Sexo femenino, antecedentes de infecciones como enfermedad de Lyme o hepatitis C, y factores de estrés tempranos en la vida. Un evento adverso temprano que haya desencadenado estrés, alguna enfermedad o algún trauma psicosocial. No sé si quiera comentar algo aquí, Doc. Bueno, en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico se va a basar completamente en una evaluación clínica y pues recordando que hasta el 2010 ocupábamos los criterios diagnósticos de 1990. Realmente son ligeros los cambios, pero sí hay algunos cambios, entonces les puse ambos criterios. Los criterios de la ACR de 1990 decía que por lo menos teníamos que tener 11 de los 18 puntos dolorosos, que le incluía el occipucio, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segundo espacio intercostal, obviamente de esta manera bilateral, epicóndilos laterales a nivel glúteo, trocante mayor bilateral y rodilla bilateral. Entonces decía que de estos 18, por lo menos 11 eran criterios diagnósticos. El dolor generalizado por lo menos 3 meses, y que aunque tuviera una segunda enfermedad clínica, no excluía el diagnóstico de fibromialgia.
Entonces, bueno, pues aquí están los puntos dolorosos. Si alguna vez llegaron a rotar en algún servicio en la carrera de reumatología o algo así, si recuerdan en la exploración física, pues era muy clásico que hicieran estos tender points o puntos gatillo que se hacía con con la uña o con el dedo pulgar, y iban explorando al paciente, y ya si el paciente refería dolor, pues lo determinaban como positivo y iban sumando los puntos y decían, bueno, si tiene 11 de 18 o 12 de 18, pues ya lo consideraban como diagnóstico de fibromialgia. Obviamente el dolor era generalizado por arriba y por debajo de la cintura de manera bilateral, que abarca los huesos de la cabeza y tronco, tanto cuello, espalda o tórax. El dolor es demasiado intenso, esto reduce la capacidad funcional del paciente. Y bueno, recordando que tiene que estar por lo menos 3 meses. ¿Cómo se exploraban o se exploran los puntos de gatillo? Aquí en la literatura que encontré dice que se utiliza la uña del pulgar para aplicar una presión aproximada de 4 kilogramos por metro cuadrado o una presión necesaria para blanquear la punta de la uña. ¿Y cuáles son los cambios que se agregaron en el 2010? Aquí agrega 2 cuestionarios, uno que hace el paciente y otro que hace el médico, que tiene que tener uno WPI mayor o igual a 7 o una escala de severidad del dolor mayor o igual a 5, o una WPI que es el que hace el paciente entre 4 y 6 o una escala de severidad del dolor mayor o igual a 9. Aquí ya no son 11 de los 18 puntos. Aquí lo que nos dice la ACR a partir del 2010 es que el dolor debe estar generalizado por lo menos en 4 o 5 regiones: superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha y axial. Aquí sí también dice que tiene que estar por lo menos el dolor al mismo nivel durante 3 meses. Realmente, pues en cuanto dice que realmente, aunque el paciente tenga otros diagnósticos, no excluye el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, ¿cómo obtenemos el WPI? Se obtiene sumando las áreas del cuerpo, que son 19 sitios, en donde el paciente, y se le da al paciente un cuestionario y él va marcando los puntos donde él siente el dolor una semana previa a la valoración o durante toda la semana. El puntaje va desde 0 a 19. Y la escala de severidad de síntomas consta en los síntomas de gravedad que tiene el paciente durante las últimas 3 semanas, que incluyen sueño no reparador, alteración cognitiva o fatiga. Esto tiene una escala del 0 al 3 con un puntaje máximo de 9, y aquí el médico va a calificar la extensión general de los síntomas. 0 pues si está ausente, 1 si es leve, 2 moderado y 3 si es grave. Se toman en cuenta por lo menos 41 síntomas que se dividen en 4 categorías y el puntaje total es de 12. Entonces, bueno, se le da al paciente este WPI y el paciente va anotando dónde le duele, ¿no? Durante las últimas 3 semanas o la última semana previa a la valoración médica. Y también el paciente tiene que anotar si ha tenido fatiga, ha tenido problemas en la cognición, si se despierta cansado, y esto realmente pues el paciente lo va calificando. Aquí igual, otra vez les pongo un cuestionario de la WPI, que esto es del paciente, y el Symptom Severity Score, que lo vamos calificando. Entonces, si recordamos, cualquiera de los dos tiene que tener el WPI mayor o igual a 7 y un Symptom Severity Score mayor a 5, o un WPI entre 4 y 6, o un Symptom Severity Score mayor o igual a 9. Realmente esto ya es, no solamente el médico lo valora, obviamente sí tenemos que explorar, pero tanto el paciente como el médico tienen que hacer un abordaje un poco más extenso. Bueno, recordando que va a estar muy asociado con síntomas neuropsicológicos, hay que recalcar que el paciente va a estar constantemente fatigado, va a presentar rigidez y trastornos del sueño, nuevamente disfunción cognitiva, que es uno de los criterios diagnósticos, ansiedad y depresión va a estar asociado, tiene una prevalencia del 80% en asociación con la fibromialgia.
Aquí, a comparación de otras enfermedades reumatológicas, el dolor y la rigidez empeoran con el ejercicio o alguna actividad que no está acostumbrada a realizar el paciente. Incluso el paciente dice que se siente peor o le duele más después de haber hecho ejercicio. Los síntomas van a estar presentes dependiendo del estado actual del paciente y puede estar en diferentes grados de intensidad. Sin embargo, no todos los pacientes con fibromialgia presentan estos síntomas neuropsicológicos, pero pues sabemos que tiene una prevalencia del 80%. ¿Y por qué es importante? Porque realmente se afecta mucho la calidad de vida de todos los pacientes. Va a haber otra superposición de síndromes dolorosos, recordando cefalea, dolor facial o mandibular, dolor mioponeurótico o dolor visceral, principalmente del aparato digestivo, vejiga, región pélvica o perineal. Realmente los pacientes, a lo mejor si nos llegan los llegamos a tener ya sea en un servicio de urgencias o en consulta, va a ser principalmente por este tipo de síndromes más que por la propia fibromialgia, ¿no? Se pueden quejar de dolor abdominal por un síndrome de intestino irritable, diarrea, una cistitis y demás, y pues de eso obviamente no decir que solo viene por una diarrea o por una HEPI o una infección de vías urinarias, sino obviamente completar todo el abordaje. Esa es la importancia de saber que esto existe y se superpone. Y bueno, ¿qué otras enfermedades asociadas? Del 2 al 5% va a estar asociado con enfermedades musculoesqueléticas, infecciosas, metabólicas o psiquiátricas, y en un 20% con enfermedades reumáticas, degenerativas o inflamatorias. Ahora sí, tenemos varios diagnósticos diferenciales. Yo los dividí en varios rubros, porque obviamente no nos vamos a ir primordialmente por un diagnóstico de fibromialgia, sino tenemos que, como todo, abordar a nuestro paciente, hacer una buena historia clínica, explorarlo y descartar todo antes de decir que solo el paciente viene por fibromialgia, porque también es muy común que diga, pues ya tiene dolor crónico, igual tiran al paciente como de exagerado, le dan el diagnóstico de fibromialgia y se nos pueden ir otras enfermedades que sí ponen en riesgo la vida. Como, bueno, en cuanto a las inflamatorias, un diagnóstico diferencial puede ser la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, espondiloartritis o síndrome de Sjögren. Cada una, obviamente, la vamos a evaluar de acuerdo al cuadro clínico que presenta el paciente y los criterios diagnósticos de cada una de ellas. Infecciosas, y vimos, bueno, también se puede asociar con hepatitis C, VIH, Lyme, parvovirus B19 o Epstein-Barr. En cuanto a las no inflamatorias, una enfermedad degenerativa de articulaciones y columna vertebral, un diagnóstico de dolor mioponeurótico, bursitis, tendinitis y lesiones por estiramiento. En cuanto a enfermedades endocrinas, hipo o hipertiroidismo o hiperparatiroidismo. En cuanto a enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple o síndrome de dolor neuropático. Enfermedades psiquiátricas, bueno, depresión mayor, que no hay que olvidar que puede tener depresión, más aparte fibromialgia. Y en cuanto a relacionado a fármacos, también el uso de estatinas o los inhibidores de la aromatasa. En cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, del artículo que les voy a pasar para que lo puedan leer, realmente ellos proponen que puedes pedir ANAS, puedes pedir factor reumatoide. Al final del día te da una explicación de que pues el que tú los pidas no te va a dar un diagnóstico claro, ni mucho menos. Lo único que te menciona este artículo es que los pacientes que llegan a tener ANA positivo tienen un progreso de la enfermedad un poco más tórpido y un poco más acelerado. Sin embargo, el que tenga ANAS positivo no realmente no tiene significancia clínica en cuanto a la fibromialgia. Pero bueno, recordando que si tenemos que excluir otro tipo de padecimientos por los diagnósticos diferenciales, pues se llegan a pedir de lo que estemos sospechando. En los pacientes tienen resultados normales. Es un diagnóstico de exclusión de otras enfermedades y se busca generadores de dolor u otras enfermedades asociadas. Podemos solicitar radiografías en pacientes que presentan dolor crónico por primera vez para diagnosticar algún otro tipo de enfermedad reumatológica o artritis inflamatoria. Sin embargo, si los estudios están normales, no se recomienda pedir más estudios a menos que el síntoma que presenta el paciente cambie.
También la literatura y los artículos dicen que no recomiendan estudios de imagen avanzados como resonancia magnética de columna vertebral, a menos que el paciente tenga un dolor o sugiera algún trastorno asociado exclusivo a esto o inflamatorio a esta región y que esté asociado a algún otro síntoma neurológico. Sin embargo, si no lo estamos sospechando, pues realmente no, o sea, no tiene utilidad. ¿Qué laboratorios podríamos llegar a pedir? Pues les digo, o sea, realmente si lo vamos a pedir, una biometría hemática completa, un perfil tiroideo por los diagnósticos diferenciales, BCG y PCR, según la clínica del paciente, recordando, ANAS, anti-SA, anti-SCB, factor reumatoide, anti-CCP, CPK o un panel viral, ¿no? Y en cuanto a la imagen, pues únicamente radiografía de columna vertebral y articulaciones para descartar algún otro padecimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Usted, doctor, no sé si quiera aportar algo. Sí, la verdad es que vas muy bien en tu clase, no hay mucho que agregar. Ya comentaste en relación a los cambios que hay en los neurotransmisores, que se ha encontrado aumento en los niveles de la sustancia P y del glutamato y disminución de algunos otros como la serotonina y la noradrenalina, que en algún momento explicarían el por qué vamos sobre estos blancos terapéuticos a la hora de dar el tratamiento. Efectivamente, los anticuerpos antinucleares pueden llegar a encontrarse positivos. Se habla de unos anticuerpos específicos, se llaman antipolímero, que llegan a estar en el 50% presentes. Sin embargo, pues estos carecen de alguna importancia clínica como tal. Anteriormente, pues se comentaba que la fibromialgia debería de ser por una enfermedad de exclusión. Una vez que se presentan los síntomas, tú vas haciendo tu tamizaje de algunas otras enfermedades, tratando de descartarlas. Si en algún momento descartaste todas y en algún momento no te queda ninguna por encontrar, entonces ya podrías comentar que estás ante un caso de fibromialgia primaria. Efectivamente, cuando yo estaba en la residencia, que todavía no ha pasado mucho tiempo, se dividía la fibromialgia en fibromialgia con depresión o sin depresión. Esto, bueno, ya se retomará un poquito más adelante en relación al tratamiento. Y pues sí, es muy frecuente la asociación de fibromialgia más las enfermedades que ya comentaste. En el caso de las enfermedades reumatológicas, la presencia de artritis reumatoide, lupus eritematoso, Sjögren, son las que más se ven asociadas. Se puede asociar con hepatitis B, con las otras enfermedades que también ya mencionaste como tal. Y aquí cabe mencionar que debes de dar el tratamiento de ambas enfermedades. No porque trates una va a mejorar la otra, sino debes de ir sobre la situación de tratar las dos enfermedades para obtener un buen resultado. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que continuamos. Perfecto, gracias, doctor. Ok, en cuanto al tratamiento, pues hay que recordar que el paciente sí tiene una disminución en cuanto a la calidad de vida porque el dolor muchas veces sí lo incapacita. Entonces, pues, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento, no? Aquí tenemos dos vertientes. Tenemos una terapia farmacológica para mejorar los síntomas iniciales como de dolor, fatiga, etcétera, o una terapia no farmacológica para que van a disminuir o mejorar los síntomas funcionales, ¿no? Que es el estrés, la disminución de la actividad, el aislamiento, trastornos del sueño o conductas inadaptadas del comportamiento. Entonces, pues, ¿cuáles van a ser los objetivos? Obviamente, mejorar la calidad de vida a través de la reducción del dolor que padece el paciente, mejorar su calidad de sueño y mejorar la salud tanto mental como física. Existen más de 40 sustancias que se han estudiado hasta el momento y muchos estudios describen la variación y la eficacia de cada uno de estos en cuanto al número de pacientes, cuáles son los objetivos primarios. Sin embargo, hasta el momento solo hay 3 fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento de la fibromialgia, que son la pregabalina, que no hay que olvidar que se une a la unidad
alfa 2 delta con voltaje dependiente y canales dependientes de calcio, la duloxetina y el milnacipran. Si bien se ocupan muchos más medicamentos, realmente es importante ver que solo estos 3 están aprobados por la FDA para tratamiento de fibromialgia. Entonces, pues les puse los 3 principales que están aprobados, que es la pregabalina. La pregabalina, la dosis recomendada para fibromialgia es de 300 a 400 miligramos sobre decilitro, pero hay que comenzar con 75 miligramos cada 12 horas y se incrementa gradualmente hasta obtener una dosis de 225 miligramos cada 12 horas o una dosis terapéutica, también dependiendo de dónde lo lean. Dice que puede ser de 300 a 400 o de 300 hasta 600 miligramos sobre decilitro. Pero ¿cuál va a ser el tema con la pregabalina? Pues tiene efectos adversos, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente puede creer que en lugar de mejorar puede estar empeorando. ¿Por qué? Porque le va a causar mareos, somnolencia, puede llegar a tener edema periférico, ganancia de peso, gerostomía o diplopia. Entonces, pues hay que explicarle muy bien al paciente, ¿no? Sobre todo por los efectos adversos que llega a tener. La duloxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, la dosis recomendada son 60 miligramos al día. Se debe comenzar con una dosis de 30 miligramos y se aumenta la dosis después de 1 o 2 semanas. Aquí también tenemos unos efectos adversos que son náusea, boca seca, cefalea, fatiga, somnolencia. Incluso también la duloxetina puede llegar a tener ganancia de peso. Y el milnacipran, que es un inhibidor, son los llamados duales, que recapturan serotonina y norepinefrina. Aquí la dosis terapéutica son 100 miligramos cada 24 horas y se debe comenzar con 12.5 miligramos y ajustar a dosis máxima. Se va incrementando gradualmente de acuerdo a la tolerancia del paciente. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden ser igual insomnio, náusea, constipación o rubicundez. Entonces, si vemos los efectos adversos del tratamiento son muy parecidos a lo que ya padece el paciente. Entonces, sí, realmente es como tener mucha comunicación con este tipo de pacientes que llegan a ser bastante aprensivos y pues ir valorando qué fármaco le funciona más. Hay un metaanálisis que se hizo en el 2016 que incluyeron 5,000 pacientes, que dice que la asociación de 2 o más fármacos autorizados para la fibromialgia disminuía hasta el 30% de los síntomas en este paciente a comparación del placebo. ¿Por qué? Yo creo que nos queda la duda a todos, o quizás el por qué no se usan AINES, y pues realmente el uso de AINES o analgésicos opioides suaves como el tramadol realmente no ha demostrado ninguna utilidad ni efectividad en el dolor que presentan los pacientes. Entonces no está recomendado, ni aprobado, ni tiene evidencia de que funcione el uso de AINES u opioides suaves en pacientes como fibromialgia. Y tampoco ningún estudio avala el uso de glucocorticoides para el uso sintomático de fibromialgia, a comparación de muchas enfermedades reumatológicas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues recomienda el ejercicio. Se debe iniciar con un ejercicio de bajo impacto e ir incrementando paulatinamente hasta que sea un ejercicio de mediano impacto para mejorar la función física. También se recomienda iniciar con terapia cognitivo-conductual, pues con expertos, obviamente. Acuérdense que tiene que ser un manejo multidisciplinario por medio de psicología, psiquiatría, para que los mismos profesionales de la salud mental pues le expliquen al paciente la enfermedad, y también el mismo paciente pues pueda sentirse un poco más tranquilo. También se recomiendan terapias médicas alternativas y complementarias. Aquí se recomiendan una terapia de meditación, yoga, acupuntura, masaje, obviamente aunado con la terapia farmacológica. Es bien importante que se tengan ambas terapias, una farmacológica y no farmacológica. No solamente recomendarle el yoga y ya, realmente siempre debe ser ambas cosas. Y también pues está bien estudiado que una buena alimentación, una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos, omega 3, libre de gluten, va a ser bueno para los pacientes, porque si recordamos, está asociado con el síndrome de intestino irritable. Esto también va a ayudar a que tengan una buena alimentación y tengan menos manifestaciones gastrointestinales. En los pacientes que padecen sobrepeso y fibromialgia se ha encontrado que tienen mal pronóstico. Y bueno, hay unas nuevas terapias que están en estudio que también
o sea, se han llegado a usar y están interesantes, sin embargo, todavía pues siguen en estudio. Una es la cámara hiperbárica. ¿Cómo se ocupa? Se emplea una respiración intermitente del 100% de oxígeno en una cámara de presión donde es más alta que una atmósfera absoluta. Esto reduce la reproducción de células gliales, disminuye los mediadores inflamatorios y entonces esto se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio significativo. También se ha visto que tiene una influencia en la neuroplasticidad y entonces afecta los mecanismos mitocondriales, que entonces esto hay cambios en las funciones cerebrales, recordando un poco de la fisiopatología que vimos al principio. Entonces esto hace que el paciente sí perciba una disminución del dolor. También hay una estimulación en la síntesis de óxido nítrico, que ayuda en la hiperalgesia que tiene el paciente por medio de esta liberación y de óxido nítrico y la liberación de opioides endógenos. Entonces, es una terapia pues interesante, pero pues sigue, hay pacientes, sí ya se ha visto buenos resultados, sin embargo, pues sigue en estudio. Esto es un poco de cómo funciona la terapia de óxido nítrico, de la cámara hiperbárica, perdón, disminuye la vía de las caspasas, disminuye los reactantes inflamatorios por el aumento del óxido nítrico, aumentando los receptores opioides endógeno. También disminuye los interleucina alfa, interleucina 1, TNF-alfa, todos los mediadores proinflamatorios para aumentar una respuesta antiinflamatoria. Ok. En cuanto al uso de los probióticos, realmente no está nueva. Si ven el artículo es del JAMA del 2004, sin embargo, como que también otros metaanálisis los mencionan como terapias todavía en estudio, pero pues se ha visto que la microbiota en los pacientes con fibromialgia tienen un efecto positivo en la ansiedad y en la calidad de vida de los pacientes que lo ingieren. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por la superposición de síndromes que llegan a presentar. Se ha observado que hay una mejoría significativa tras la ingesta de los lactobacilos, bifidobacterias, tanto en el estado depresivo, ansiedad y las funciones cognitivas, que son síntomas que llega a presentar el paciente. Y el uso de cannabis. Hay una evidencia moderada alta en la reducción del dolor con el uso de los cannabinoides, comparada con el placebo, que llega, sobre todo en pacientes que presentan dolor crónico, y se usa como terapia adjunta, no únicamente el uso de cannabis. Hay 41 artículos que se analizaron en la literatura médica con respecto a su uso, sobre todo en fibromialgia, pero hay muchos que tienen como una evidencia contradictoria y que soporte el uso de cannabis en la fibromialgia. Hay artículos que dicen que sí funciona y otros que no, entonces realmente es por eso que siguen siendo como terapias en estudio. Falta información, obviamente, evidencia sobre el uso de cannabinoides en pacientes con fibromialgia. Sin embargo, si el paciente lo usa y le está funcionando, pues él lo puede continuar, pero no es una terapia que sea de primera línea. Y bueno, el Zolpidem, si se dan cuenta, tampoco es tan nuevo, sin embargo, también sigue en estudio. Es un análogo de las benzodiazepinas, es un fármaco hipnótico y más que en efecto del dolor, tiene un efecto sedante a nivel del sistema nervioso central y se recomienda únicamente como una terapia a corto plazo para que el paciente pueda mejorar su calidad del sueño. Entonces, pues realmente por eso tampoco se incluye dentro de la terapia base de la fibromialgia. Se da entre 5 a 15 miligramos vía oral y lo único que va a ayudar es que mejore la calidad del sueño, más no va a disminuir el dolor de los pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos del Zolpidem? Pensamientos anormales, pueden llegar a tener cambios conductuales, pérdida de la memoria, ansiedad, somnolencia, diarrea. Esto puede aumentar la fatiga y el dolor de cabeza. Entonces es por eso que por los efectos adversos que tiene, pues no está tan indicado, dependiendo obviamente, acuérdense siempre individualizar en cada paciente. No sé si quiera comentar algo, Doc. Pues no, hasta ahorita todo va bastante bien. Digo, yo creo que sí hay que tomar en cuenta, porque a veces me da la impresión que me comentan que ante la presencia de los efectos adversos no usar algún medicamento. Y bueno, esto finalmente yo creo que
varía dependiendo de cada paciente, y ante el paciente que se presenta con dolor, pues lógico que lo primero que vas a hacer es tratar de darle un tratamiento analgésico. A mí en específico, el tramadol y sus derivados me parece que son buenos medicamentos que sí dan buenos resultados en el manejo de estos pacientes. Muchas veces se presentan con dolores musculares, con contracturas, entonces el asociar relajantes musculares, tinacidina, de hecho hay Urelax, es uno de los medicamentos relajantes musculares específicos para fibromialgia, pues se ven asociados al manejo. Realmente cuando tú incluyes un manejo, normalmente vas a dar 2 o 3 medicamentos tratando de bloquear el dolor. Dentro de estos, pues va a haber un relajante muscular, va a haber un analgésico, algunas veces pues vas a asociar un antidepresivo o un antineurítico, ya comentaste las bases fisiológicas para el mismo, y bueno, normalmente pues vas agregando, inicias con 1 o 2, y dependiendo de la evolución, pues ya algunas veces pues sí sueles ir agregando algún otro medicamento. Ya si en tu exploración física además encuentras algún proceso inflamatorio agregado, pues por lo que vas a agregar un AINE o un COX-2 con los cuidados necesarios, y pues tratando de poder bloquear el dolor para que el paciente pues pueda ser funcional. Adelante. Bueno, ¿cuál es el pronóstico que llegan a tener estos pacientes? La fibromialgia es una enfermedad, no es una enfermedad progresiva, tampoco degenerativa, y el curso va a variar dependiendo de cada paciente. Los pacientes por lo general tienen un estado de salud deteriorado, que es importante recordar que esto sí afecta su calidad de vida, su salud mental, salud emocional y su funcionamiento físico. Entonces es importante el manejo de las afecciones concurrentes y mejorar el pronóstico en estos pacientes. También se ha visto que pacientes que tienen apnea del sueño tienen un pronóstico peor que los pacientes sin esto, y también los que están asociados a trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad. Entonces sí es importante, recuerden el manejo multidisciplinario. También se ve que se pueden dar algún otro tipo de antidepresivos, fuera de la duloxetina y los duales, sobre todo esto no en el manejo de la fibromialgia, sino cuando están asociados a depresión y ansiedad. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, hay que recordar que la fibromialgia es un síndrome, pues si recordamos, es complicado, es caracterizado por un dolor crónico que realmente es de difícil control, y es por eso que el paciente constantemente cambia de médico o pasa por muchísimos médicos y muchísimas especialidades, porque realmente el paciente lo siente y no se lo está inventando, porque pues ya vimos las bases fisiopatológicas, ¿no? O sea, el paciente sí siente ese dolor. Tiene una rigidez articular, llega a tener fatiga, interrupción del sueño, disfunción cerebral y depresión. Entonces, pues realmente todo esto es un círculo vicioso que va a afectar la calidad de vida del paciente. Es por eso que es importante conocer este tema para todos nosotros, porque muchas veces estos pacientes pues van a llegar yo creo que cuando ya llegan con el reumatólogo ya es porque ya pasaron con todas las especialidades, ¿no? Entonces, somos los médicos como de primer contacto, es por eso que es importante saber este tema. La patogenia de la fibromialgia no está bien conocida y el diagnóstico es únicamente clínico. En cuanto al estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y deficiencias de vitamina y desproporción entre los oxidantes y antioxidantes, son temas, la verdad, que son súper interesantes, que se están en estudio. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia o suficiente estudios para que tengamos algo relevante en cuanto al desarrollo de la fibromialgia. Sin embargo, todo esto se sigue estudiando y probablemente en algunos años se pueda explicar. Hasta la fecha, recordando, no hay ningún biomarcador que cuente con suficiente evidencia para la precisión diagnóstica de la fibromialgia, y el tratamiento farmacológico por sí solo es inadecuado. Siempre debe ser una terapia farmacológica con una no farmacológica, acompañado de algún otro tipo de terapia para pues mejorar toda la condición del paciente. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda.
Listo, Doc. Ok. Pues muy excelente exposición, doctora Mónica. Nada más, a lo mejor como mensaje final, comentar que la relación médico-paciente aquí juega un papel muy importante, sobre todo el creerle al paciente, el tomar en cuenta los síntomas que nos está dando, porque muchas veces pues no vamos a encontrar alguna alteración en algún estudio de laboratorio, en estudio de imagen que pudiera apoyar el diagnóstico, y muchas veces si somos muy cuadrados o si tenemos esta incredulidad, pues va a ser una situación que va a complicar el manejo del paciente. Efectivamente, pues el manejo interdisciplinario en el cual algunas veces pues pueden intervenir los psicólogos, los psiquiatras, terapia física, rehabilitación, también pues van a ser parte importante del manejo. Y ustedes lo verán, probablemente ahí en la institución, pues todos le huimos a la fibromialgia por el tipo de personalidad que tienen los pacientes, son muy obsesivos, son muy estresantes, están pues muy al pendiente de cada síntoma, por mínimo que sea, pues están ahí ya llamándole al médico y pues tratando de que el médico les dé una solución, puesto que pues, realmente se sale de la posibilidad de ellos el poder hacer algo más, algunas veces así lo ven ellos. Entonces pues eso va a ser parte importante del éxito que ustedes puedan tener para el manejo de esos pacientes. Y no, en más de una ocasión seguramente los van a sacar de sus casillas y pues van a tener también que contar hasta 10 para poder volver a retomar el caso, porque pues sí son pacientes un poquito inquietantes. Y bueno, pues ese sería el mensaje. No sé si alguien tuviera alguna duda o algo, o quisiera aportar algo más a la exposición. ¿Cómo hacerle una pregunta a esa gente con el dolor y la rigidez? Cuando estos pacientes ya, por lo menos, bueno, se han automedicado, han escuchado varias propuestas diagnósticas, ¿cuál sería como un tip o alguna estrategia para abordar un paciente en cuanto al interrogatorio del dolor y la rigidez? ¿Cómo poder diferenciar si el dolor es real y la rigidez pues le está causando alguna disfunción? ¿Cómo sería el abordaje en el interrogatorio? Porque si bien es cierto, están los criterios diagnósticos, llegar a ellos creo que es lo más complicado, poder pues darle una palomita, ¿no? Ok, pues así que es una excelente pregunta. Yo creo que primero te tienes que ir al interrogatorio como normalmente lo haces. En relación a la rigidez matutina, la rigidez matinal, que siempre pues, es un síntoma muy recurrente en las enfermedades reumatológicas, lo que preguntas es si el paciente en la mañana cuando se levanta tiene la sensación de que tuviera pegados los dedos y que para poder empezar a moverlos o para poder hacer sus actividades, pues tiene que hacer alguna actividad específica para poder mejorar esta rigidez, como podría ser lavarse las manos con agua caliente, hacer un poquito de ejercicios, y eso pues es una situación que te orientará. Otra forma de rigidez es cuando en algún momento el paciente se queda sentado por más de media hora en un lugar fijo sin moverse, y a la hora de querer levantarse pues también le cuesta trabajo. Sería otra traducción de lo que fuera rigidez matinal. Una vez que tú ya revisas al paciente y en algún momento tú en el interrogatorio observas el tipo de personalidad que tiene, la forma en la cual le describe sus síntomas, que algunas veces pues pudiera considerarse que fuera megalomaníaco, que en algún momento el dolor lo describe como el dolor más severo, más incapacitante de su vida,
pues seguramente también dentro del interrogatorio pues le vas a preguntar cuál es su estado de ánimo, si tiene algún problema, si tiene algún problema familiar que en este momento le esté ocasionando los síntomas o que esté exacerbando la sintomatología, si está pasando por alguna situación difícil, ya sea laboral o familiar. Y finalmente esto te va a permitir también abordarlo sobre esa otra esfera, que es la esfera psicológica, la esfera psiquiátrica, y que muchas veces pues no la abordamos de primera intención. Queremos ver, sentir, palpar una articulación roja, caliente, hinchada o limitada en su movimiento, cuando probablemente pues no lo vamos a encontrar. Entonces, dependiendo de la personalidad y de la forma en la cual se desenvuelva el paciente, pues ya te va a dar una pauta para que tú te metas por ese lado y trates de observar si tiene algunos otros signos de depresión, de ansiedad, de compulsividad que estuvieran modificando el cuadro. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que por ahí tengan? Amigo, ¿qué opinas de los que siguen diciendo que la fibromialgia no existe? No, pues finalmente yo creo que cada médico tiene sus enfermedades favoritas, porque esto es muy clásico. Cada médico tiene su forma de interpretar la medicina, pero pues ya como lo comentó la doctora Mónica y como ha estado sucediendo en los últimos años, digo, estamos hablando de una enfermedad que se describió no hace más de 40 años y que tiene criterios diagnósticos modificados de apenas hace 10 años. Entonces, pues no esperemos que todos sean expertos, no esperemos que todos tengan esa preparación para poder abordar la enfermedad, pero pues ahí está la evidencia, no es algo que nos estemos inventando ni sacando de la manga, y es tan incapacitante como que pudiera llegar a ser causa de una incapacidad laboral permanente. Entonces, pues sí son cosas que no se inventan, que están ahí bien establecidas, que tienen sus criterios y que tienen su forma de valorarse en este caso. Y si no, pues tendríamos que preguntarle directamente a una paciente con fibromialgia, a lo mejor para que fuera todavía más creíble el testimonio que nos pudiera presentar. Y bueno, de estas pues tenemos varias. Oye, ¿y entonces por qué los reumas no las quieren ver? Ya te lo comenté en un principio, a nivel institucional las votan, pero ya a nivel privado, es más, te voy a pasar mi tarjetita para que si tienes alguna, pues las podamos ver. Tengo varias, son bien taquilleras, pero no las son. No, no es cierto, sí te las voy a pasar todas. Sí, digo, yo creo que sí, en algún momento nos podemos incluso prestar a alguna broma, alguna situación así, pero indudablemente cuando ya se presentan en el consultorio y cuando ya ves los estragos que pudiera ocasionar en su vida laboral, en su vida personal, puede ser causa de divorcio, puede ser causa de separación familiar y todo esto. Entonces es cuando a lo mejor ya podemos dimensionarlo como una enfermedad real y una enfermedad que realmente va a provocar estragos importantes en la vida de los pacientes. Entonces sí, yo creo que sí, cuando se presenta el paciente, pues sí hay que tomarlo con esa seriedad. Amigo, muchas gracias. Hay alguien más que tiene una duda. Y referente a eso que acaba de comentar, ¿cómo descartaría usted a alguien que está fingiendo? No hacerlo yo con algún, digo, no que lo haga, pero con un objetivo de así. Sí, mira, digo, el hablar de fingir es un poquito complicado desde el punto de vista que muchas veces no tenemos la forma de corroborar la presencia de dolor, al menos por
los estudios comunes. Ya si tú en algún momento te quisieras ir a un estudio un poco más específico en el cual, digo, de manera experimental se han hecho estudios con tomografía cerebral, estudios funcionales del cerebro y en los cuales se ha visto precisamente cambios en los sitios de percepción del dolor cerebral. No vamos a llegar a eso definitivamente, pero en este caso yo creo que la evolución de la enfermedad es algo que nos va a decir. Digo, acuérdense, en un principio el criterio diagnóstico es 3 meses con el dolor y que no mejora con nada. Difícilmente alguien que está fingiendo va a tener la posibilidad de estar fingiendo por un tiempo mucho mayor y que eso pues le traiga un deterioro en su vida como tal. Realmente pues sí tenemos que enfocarnos y orientarnos a lo que nos diga el paciente, aunque nosotros no lo podamos corroborar. Entonces, es ahí donde radica podríamos decir, el arte del tratamiento de esta enfermedad, de la relación que se tenga médico-paciente y hasta qué punto el médico tenga la intención realmente de ayudar al paciente, porque algunas veces si el médico pasan 2, 3 consultas y de plano no ve ninguna respuesta, pues lo más fácil que puede hacer es decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues mejor busca otro médico que sí te puede tratar, que muchas veces es lo que llega a suceder. Entonces, sí, la percepción del dolor es algo muy personal, depende de cada paciente y lo único que puede hacer el médico en este aspecto es guiarse por las escalas de salud, de discapacidad que le vaya dando el paciente. No hay otra forma. Y finalmente, pues el paciente, por ejemplo, hablando de la medicina privada, no te va a estar pagando la consulta cada mes por 3, 4, 5 años, nada más por estar fingiendo. Entonces, sí son varias cosas que debes de considerar, pero invariablemente la cronicidad del cuadro y la intensidad del dolor son cosas que te ayudarán a diferenciar de que no se está tratando de un paciente que esté fingiendo o que esté buscando una ganancia secundaria en este caso. Y pues sería prácticamente lo único que te podría decir que pudiera ayudar, puesto que, como ya vimos, no vas a tener ninguna otra posibilidad de poder corroborar qué te está diciendo el paciente, al menos por los clínicos o paraclínicos más cotidianos que tú usas en la consulta. Muchas gracias, amigo. Nos vemos mañana. Claro que sí, pues mañana con el fenómeno de Raynaud me parece que es la última clase. Oye, ahí me ayudas con unas preguntitas así interesantes, ¿no? Para el examen. Ah, perfecto. Yo creo que tú me dices cómo quieres que salgan los doctores y... Como que salgan muy bien preparados, así como. Ah, perfecto. Muy bien, pues entonces yo te los hago llegar. Gracias. Órale. Bye. Adiós, que tengan buen día. ¿Me las dejan? No se las paso.